Buenos días a todos y todes. Bienvenidas a un día más del coloquio de Ciencias de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias, el cual inició desde el día 4 de diciembre y terminará el día 8 de diciembre. Agradecemos a todos por estar al pendiente de estas ponencias. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Ana Cristina Cervantes Arrioja, de la cual me voy a permitir leer su semblanza curricular. La maestra Ana Cristina Cervantes Arrioja es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y candidata a doctora en el mismo posgrado, profesora de la Facultad de Ciencias desde 2006, de Filosofía e Historia de la Biología y de la Optativa, Ciencia, Diversidad e Inclusión. Temas de investigación, estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, tecnociencias y género, epistemología feminista y la enseñanza crítica de las tecnologías. También ha colaborado con la Comisión de la Equidad de la Facultad de Ciencias de la Transversalización de la PEG y la realización de diversos materiales y capacitación de la plantilla docente, administrativa y alumnado de la facultad. Ha recibido capacitación especializada en el área de ciencia y género por parte del CIECH UNAM, CIBU, CIEG, CRIM UNAM, FES Aragón y por el Instituto Simone de Beauvoir AC de la CDMX. Ha sido invitada por la Coordinación para la Igualdad de Género como ponente y panelista en el Programa Integral de Capacitación para las Comisiones Internas para la Igualdad de Género 2021-2022 y 2023. Maestra Ana María, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin más que agregar, le cedo los micrófonos, es usted el espacio. Claro, muchísimas gracias. Pues antes que nada, expresar mi agradecimiento por esta invitación, por además la organización de este evento tan importante aquí dentro de la facultad, un evento que pues sí marca una diferencia, además un cambio positivo aquí dentro de la Facultad de Ciencias en torno a las reflexiones de nuestro quehacer científico en áreas STEM. Entonces, pues muchísimas gracias a la Comisión de Equidad, muchas gracias también a las organizadoras, muchas gracias a las personas que hacen posible esta transmisión y por supuesto a ti Armando por esta moderación. Pues vamos a comenzar. Pues yo tenía pensado en esta charla hablarles sobre los estudios de ciencia, tecnología y género, porque pues ahora se habla muchísimo, por ejemplo, de género, de ciencias STEM, se está hablando muchísimo pues de las repercusiones que tienen las estructuras de género sociales en la forma en que producimos conocimiento. Y pues a mí me gustaría hablar de una tradición pues que ya tiene bastantes años, que constituye pues una manera de acercarnos a cómo se da este impacto del género sobre la manera en que producimos conocimiento y que por supuesto pues se desprende de la irrupción de las feministas dentro de las áreas de conocimiento, dentro de las áreas tanto sociales y humanidades como dentro de las áreas STEM. Entonces, bueno, pues primero quería hablarles un poco de dónde salen estas investigaciones con perspectiva de género y luego hablar un poco sobre, digamos que un poco los antecedentes y un poco la historia y hablarles también sobre las generaciones que han surgido en torno a estos estudios de ciencia, tecnología y género, que son los estudios CTG. Eh, y bueno, pues también platicarles un poco en qué consiste cada una, cómo es que ha evolucionado un poco este tipo de investigación dentro de las áreas STEM en particular. Y bueno, luego hablarles un poco sobre algunos ejemplos de sesgos en la investigación que este tipo de estudios han logrado identificar. Y bueno, pues al final, ya casi al final, hablar un poco de algunos conceptos básicos que han explorado este tipo de investigación CTG y bueno, pues algunas características, algunos rasgos que podemos ver en este tipo de estudios. Entonces, bueno, pues antes que nada, los antecedentes de las investigaciones con Pejo de los estudios CTG, pues provienen de un movimiento social de la teoría feminista, de las movilizaciones feministas, que finalmente llega, irrumpe dentro de las instituciones de educación superior
y dentro de las universidades. Esto no tiene, digamos que tanto tiempo, o sea, el feminismo sí es una tradición de larga data, pero cuando llegan a las instituciones de educación superior, a las universidades, las mujeres feministas, pues no tiene tanto tiempo como nos gustaría. En realidad esto ocurre más o menos a partir de los 70s. A partir de los 80s y sobre todo a partir de los 90s se va a empezar una reflexión ya en torno a las instituciones educativas y a la forma en que se produce conocimiento. Primero se va a iniciar esta reflexión dentro de las ciencias sociales, de las humanidades, y después esto va a ocurrir para las ciencias STEM. En particular, dentro de las ciencias sociales y humanidades, esto ocurre en la antropología, por ejemplo, en la sociología y en las áreas STEM. Una de las disciplinas que recibió esta crítica feminista, que fue, de hecho, que es muy fecunda y es a veces creo que es la que más se conoce, pues es la biología, porque claro, además la biología es un lugar estratégico donde el esencialismo, donde el biologicismo y el determinismo biológico pues han tenido lugar. Entonces, pues claro, ahí digamos que fue una de las áreas STEM en donde se empezó esta reflexión desde los feminismos. Y a estas reflexiones se les llaman, digamos que se desprenden primero de un cambios en torno a la concepción de la ciencia que se van a dar en el terreno de lo que se llama la filosofía de la ciencia. Y estos cambios sobre la concepción de la ciencia, sobre todo, bueno, tienen lugar con una serie de reflexiones sobre cómo ocurre la actividad científica, una serie de críticas a lo que en filosofía de la ciencia se llama la concepción heredada, que finalmente van a terminar, entre otras cosas, en la consolidación de los estudios sociales sobre ciencia y tecnología, o los estudios ciencia, tecnología y sociedad, que son los famosos estudios CTS. Bueno, dentro de los estudios CTS es que van a proliferar y se va a dar una posibilidad, un ámbito para que surjan los estudios CTG, los estudios de ciencia, tecnología y género. De hecho, son una condición de posibilidad, son un trampolín muy importante los estudios CTS para los CTG. Y desde ahí, bueno, los estudios CTG ya con las mujeres consolidadas dentro de las universidades, que además llegan a fundar departamentos, llegan a hacer cambios estructurales dentro de las universidades, llegan a hacer reflexiones nuevas, a formar seminarios, a formar, lo más importante, estudiantes con una perspectiva crítica de las universidades, de los ámbitos de conocimiento, pues empiezan a proliferar también los estudios CTG. Entonces, esto fue, digamos que paulatino, ¿no? Se fue dando dentro de las universidades, y una de las características es que toman al género como una categoría analítica que fue bien recibida en general por la academia. La academia siempre ha tenido una resistencia muy fuerte a los discursos críticos, no se diga, por ejemplo, el marxismo y lo que sucedió, por ejemplo, con los estudios multiculturales, que, por ejemplo, se ha registrado dentro de las universidades norteamericanas sobre, por ejemplo, la neutralización política que sufrió el marxismo dentro de los departamentos de los estudios multiculturales. Y muchas veces fue una estrategia por una parte, algunas personas sí adoptaban un discurso más neutral del marxismo, pero por otra parte fue estratégico en el sentido de presentar de una manera un poco más inofensiva discursos que tenían un raigambre crítico muy fuerte, y permitir entonces que proliferaran este tipo de estudios, ¿no? Irse, digamos que asentando dentro de la producción regular de las universidades. Una cosa parecida sucedió con los feminismos, porque la palabra feminismo siempre ha desatado muchísima discusión y polémica. Y una manera que se tuvo de instaurar el feminismo entre las universidades fue utilizando, digamos que jugando un poco con el lenguaje y con la supuesta neutralidad de la palabra género, que no tiene nada neutral, por supuesto que refleja siempre relaciones de poder, pero que sí fue mayormente aceptado por la academia, género en lugar de feminismo. Entonces, se adopta esta categoría de género, esta categoría que moviliza, sabemos, cuestionamientos importantes sobre diferentes aspectos de las relaciones de género en una sociedad, sobre la manera
en que esa sociedad se conforma sus normas, conforma prescripciones, expectativas, roles sociales, conforma espacios, estructura, pero que, por supuesto, uno de los ámbitos de las sociedades, pues son las universidades, los espacios educativos. Entonces, pues se lleva esta categoría ya. Las investigaciones con perspectiva de género ofrecen cuestionamientos, ofrecen sobre todo un cuestionamiento muy profundo a la concepción de ciencia, de conocimiento, de desarrollo científico y de los procesos de generación y de justificación del conocimiento. Provienen de la rama de los CTS, de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pero hacen algo que los estudios CTS no hacen, y es tomar en cuenta que la perspectiva de género que incluyen los estudios CTG incluyen una reflexión sobre los efectos epistemológicos, los efectos sobre la producción de conocimiento del género o de los géneros o de la estructura de género. Y esto sí marca una diferencia con la manera en que en general los estudios CTS abordan sus cuestionamientos, aunque claro, comparten, dependiendo claro del autor o de la rama, comparten, pueden llegar a ser muy cercanos en la manera en que se preguntan sobre la ciencia. Se pone en el centro de la discusión la manera en que el género influye en las formas de conocer, sobre todo el quién conoce, el sujeto productor del conocimiento, y en las concepciones del conocimiento, qué se conoce, qué se pregunta, qué interesa, qué es de interés para la ciencia y cómo se hace. Eso es muy importante, cómo suceden las prácticas de investigación, cómo se produce ese conocimiento y el para qué, la finalidad, el propósito de abordar algún tema, alguna problemática. Entonces se habla en términos del quién se conoce, qué se conoce, del cómo se conoce y para qué se conoce. Se habla de una ciencia generalizada, es decir, una ciencia que sí está estructurada en función, no solamente, pero sí en función de, por ejemplo, la estructura de género que es dominante dentro de una sociedad. Entonces, el giro epistemológico que hacen los estudios CTG se pregunta cómo influye el género sobre los métodos, sobre los conceptos, las teorías y las estructuras de organización de la ciencia, también cómo funciona la ciencia, cómo están repartidas el poder, por ejemplo, las relaciones de jerarquía, las relaciones de subordinación, quién hace qué cosa, cómo se hace, a través de qué valores. Todas estas reflexiones forman parte de lo que se preguntan las investigaciones CTG, por ejemplo, y por supuesto, pues incluyen preguntas no solamente de orden epistemológico, de orden de la naturaleza epistémica o sobre el conocimiento en la ciencia, sino que también abordan lo metodológico, lo sociológico, lo filosófico, lo antropológico, lo histórico, lo axiológico, lo relacionado con los valores, lo económico, lo político, lo social, sobre métodos, conceptos, teorías prácticas y estructuras de organización de las tecnociencias en general, o sea, tanto de la tecnología como de las ciencias. En México, algo ocurre sobre la manera en que se dan esta proliferación de los estudios CTG. En realidad, los estudios CTG están muy desarrollados en el mundo anglo, ¿no? De hecho, muchas de las referencias que utilizamos quienes hacemos estudios CTG en Latinoamérica y en México están en el mundo anglo, no solamente, porque también hay desarrollos muy importantes, por ejemplo, en España, y también, por supuesto, en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina hay una beta muy importante de estudios CTG, pero sí hay una mayor parte en mundo anglo. En México en particular, se va a iniciar con esto que yo les comentaba sobre la incorporación de las mujeres en las universidades y de esta perspectiva de género, este caballito de Troya que fue el género, que se va a instaurar ya como parte de la estructura de las universidades a través de los seminarios, a través de los cursos, muchas veces extracurriculares, a través de los departamentos. En México, perdón, en la UNAM es muy importante, por ejemplo, el trabajo que hicieron las fundadoras, los fundadores, por ejemplo, del SAGE, que fue una beta del feminismo muy importante aquí dentro de la universidad y el programa universitario de estudios de género, antes, ahora el CIEP, pero en donde, por ejemplo, participaron pues muchas mujeres importantísimas que ahorita, por ejemplo, siguen trabajando a través de esta mirada feminista.
pues se fundan primero los estudios de la mujer, ¿no? Estudios, por ejemplo, ligados con la reflexión en literatura, la reflexión, por ejemplo, les decía, en humanidades, ¿no? Y que, por ejemplo, empiezan a marcar esta influencia del feminismo a partir de la incorporación de las mujeres y que cuestionan esta condición social y subjetiva de opresión, de subordinación generalizada que se va a encontrar dentro y fuera de las universidades. Entonces, estos estudios son el resultado de actividades de docencia, de investigación, de información de redes que van a empezar a impulsar estas mujeres dentro de la universidad y que poco a poco van a llegar a las ciencias naturales exactas o a las llamadas ahora ciencias STEM, las science, ingeniería, ciencia, ingeniería, matemáticas y la tecnología. Llega un poco después. Aquí en la UNAM en particular, me parece que ahora podemos ver incluso ya más marcado esta reflexión. Esto no se tenía hace, por ejemplo, 5 o 10 años, era mucho menor el pulso, aunque claro que sí había personas y que han estado interesadas desde hace muchísimos años, pero no tenía una apertura tan grande como ahora, ¿no? Por una serie de cambios que están ocurriendo dentro de la universidad. Entonces, los estudios feministas de la ciencia han trabajado para promover el estatus de las mujeres en las promociones, en las profesiones científicas, en las profesiones científicas en particular de ahora de ciencias STEM, para criticar y corregir. Hacen un trabajo de crítica muy importante, pero además hacen un trabajo que va más allá de la crítica negativa, sino que va en el sentido de un sentido propositivo, de un sentido de corrección, de decir, bueno, a ver, lo que está pasando en la ciencia tradicional, que puede estar influida por ejemplo, un sistema patriarcal, androcéntrico o como se describa, por la estructura, por ejemplo, hegemónica de género social, y dice, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esto, no? O cómo podemos empezar a hacer una ciencia, no buena o mala, sino una ciencia que asuma una serie de cuestiones que los estudios CTG señalan, ¿no? Que son como casi procesos nativos en la producción de conocimiento. Y bueno, pues hacen esta evaluación crítica a partir de, por ejemplo, los modelos de racionalidad y de práctica científica. Quiere decir que fuera muy lejos de este prejuicio de que la crítica feminista como que viene por fuera sobre la ciencia, la crítica feminista se ha hecho también por parte de científicas que tienen esta perspectiva y que desde el núcleo, desde el corazón de las ciencias mismas, hacen esa crítica al ámbito en donde ellas se desarrollan, en donde ellas están y que conocen más que nadie. Entonces, les decía yo hace un momento que hay una beta muy importante en biología, por ejemplo, pero no solamente. También existen estudios CTG en matemáticas y, por ejemplo, una parte que en la última década por lo menos ha sido muy importante, reflexiones en la física, ¿no? Entonces, hay estos estudios que, digamos, hacen no solamente la crítica y la corrección, y esta evaluación, sino que también hay una parte propositiva y por supuesto también es gente que es tanto científica como que además tienen una formación interdisciplinaria muchas veces en filosofía, en antropología, en sociología, por ejemplo. Entonces, bueno, en realidad ya más o menos para la década de los 90, sobre todo en el mundo anglo, esto ha llegado poco a poco por ejemplo, a México y se ha empezado a gestar ya una tradición propia, igual en Latinoamérica, igual en España, pero más o menos, ¿no? Moviéndonos en diferentes latitudes geopolíticas, a partir de los 90 ya podíamos encontrar en la literatura estudios sobre las mujeres en la ciencia, por ejemplo, era una beta, y las otras, las críticas feministas de la ciencia. La primera generación de los estudios CGT son lo que se llama como una crítica, digamos que estudios ligados con una crítica, una corrección demográfica. La primera generación de estudios CTG tuvieron un corte demográfico orientado a documentar primero, a ver, a revisar dónde estaban las mujeres dentro de las disciplinas. Entonces documentaron mucho las asimetrías composicionales de las disciplinas y, por ejemplo, se empiezan a llegar a estas primeras vistas, estos panoramas de estas disciplinas sobre que había disciplinas feminizadas y disciplinas masculinizadas al tiempo presente.
y que esto además había ocurrido por una serie de procesos a lo largo de la historia, es decir, que estos procesos, que estas áreas feminizadas y masculinizadas obedecían a procesos que se habían dado a través de los campos científicos. Y empiezan a hacer un trabajo muy fuerte de visibilización y de sumar mujeres a la historia, a la antropología, a la sociología y a la psicología, pero además de sumarlos a la historia de estas disciplinas, es decir, a empezar a visibilizar que había una participación muy importante de las mujeres en todas las disciplinas de las ciencias y que más bien el que no las viéramos, el que no supiéramos, el que costara trabajo nombrar, por ejemplo, no sé, matemáticas, el que cueste trabajo nombrar físicas, el que cueste trabajo pensar en biólogas o el que cueste trabajo pensar en general en mujeres científicas, tenía una razón, era un proceso que obedecía más bien a una invisibilización, ¿no? A un proceso en el que la historia oficial, digamos que estructuralmente formó un ocultamiento de la participación de las mujeres en diversas áreas, no solamente de las mujeres, sino que sabemos que hay subalternidades y ciertas subjetividades que en el momento de la consolidación de las universidades, en el momento de la consolidación de la ciencia, pues no eran, digamos que, eh, subjetividades, pues de las que se hacía referencia, ¿no? Que sabemos que la filosofía moderna, por ejemplo, influye muy fuertemente en la manera en que se estructura la idea del sujeto productor del conocimiento, el sujeto epistémico, y que se están excluyendo pues a muchas personas en esa consolidación de lo que se piensa quién hace ciencia. Pero las mujeres sí que fueron un sujeto excluido independientemente de su raza, clase, de su color, en toda su diversidad sí fueron excluidas de estos procesos de producción de conocimiento. Los estudios CTG evolucionaron hacia un renovado carácter sociológico. Primero tienen este corte como demográfico que les comentaba y poco a poco va haciendo una evolución hacia empezar a explicar, ¿no? Hacia tratar de encontrar, a ver, si ya encontramos que ocurre que las mujeres y los hombres se segregan en estas áreas, si ya encontramos que las mujeres están ocupando estos espacios, que generalmente son los espacios, por ejemplo, de no mérito, no reconocimiento o no prestigio, o que si llegan, tiene costos muy grandes y que es muy difícil que pueda haber diferentes fenómenos que ahora se les puede nombrar, techos de cristal, techos de cemento, los acantilados, los suelos pegajosos, todo esto cómo, o sea, si cuesta todo este trabajo, ¿por qué está sucediendo? Entonces, empezar a buscar explicaciones sobre estos sesgos descubiertos también dentro de o sea, innumerables ocasiones, dentro de teorías, dentro de hipótesis explicativas, dentro de diseños experimentales, en fin, dentro de todo esto que se propusieron estudiar, pues, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con esta subrepresentación de las mujeres en estos campos? Entonces, parte de lo que más adelante se va a empezar a gestar dentro de los estudios ETG es que es, digamos que, un giro, ¿no? En donde ya todo este conocimiento, esta información, esta experiencia acumulada, de empezar a hacer una radiografía de lo que ocurre con las mujeres en las áreas STEM, va a dar un giro hacia reflexionar cómo el género estructura los campos científicos y cómo se empieza también a explorar cómo las diferentes maneras en que hay efecto, un efecto epistemológico de la ciencia del género, un efecto epistemológico, pero cómo se da, ¿no? De qué manera está operando o en qué niveles está operando. Entonces, la forma de definir, en este caso, una de las principales formas o acercamientos que han tenido los estudios CTG para estudiar las ciencias ha sido el trabajo de crítica y corrección de sesgos. Los estudios CTG se caracterizan, por ejemplo, muchísimo por hacer una crítica y una corrección de sesgos. Entonces, este trabajo que yo les comentaba sobre identificar en qué niveles se están colando sesgos y cómo están trabajando, ¿no? Para poder nombrarlos y cambiarlos, porque eso es muy importante, empezar a nombrarlos para empezar a visibilizarlos y poder cambiarlos, pues ha tenido, digamos que ha sido central para los estudios ETG.
Entonces, la forma de definir los problemas de investigación, por ejemplo, la forma de hacer un diseño experimental, la forma en que tú planteas las hipótesis, la forma en que tú haces un filtrado de las preguntas de investigación, las formas en que haces un filtrado de las supuestas respuestas de investigación, todo esto empezó a revelar que tenía una perspectiva androcéntrica. Y esto dado por el origen mismo de las universidades, el origen mismo de las categorías fundamentales de la ciencia que provienen, por ejemplo, de la filosofía moderna, que son categorías androcéntricas y que digamos que fue una de las maneras en que se empezó a preguntar los estudios CTG de cómo en cada uno de estos ámbitos se pueden estar colando justamente estas formas androcéntricas. Entonces, tanto, digamos que los estudios CTG se han preguntado cómo impacta esta forma androcéntrica que ha tenido la ciencia y las universidades, tanto en lo que se le ha llamado el contexto de descubrimiento como el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento se refiere a lo que la filosofía de la ciencia tradicional separó como los procesos que tienen que ver con el desarrollo de las hipótesis y trabajo, los procesos de la generación misma de una hipótesis, el proceso de generación misma de una pregunta y el proceso de generación misma de posibles respuestas. Y ahí casi siempre sí se ha admitido, sí, que se pueden colar muchísimos sesgos, no solamente de género en particular, sino en general muchos otros sesgos raciales, clasistas y de diferentes sesgos que tienen que ver con los contextos socioculturales de la persona que emprende este tipo de actividad, pero que se ha visto que sí, o sea, en general se acepta dentro de la filosofía de la ciencia y los científicos dicen, sí, ahí se te puede colar. Pero una parte muy importante que los estudios CTG empezaron a explorar es cómo también los sesgos se colaban a esta parte fuerte del contexto de justificación. Es decir, hay principios que dentro de una concepción tradicional de la ciencia, pues digan, de alguna manera norman lo que pensamos que constituye una buena ciencia o un principio de bondad de la ciencia, de una buena ciencia, y que tiene que ver con el principio de autonomía e integridad de la ciencia. Es decir, en general se piensa que las ciencias están atravesadas por valores epistémicos, no valores contextuales, es decir, por una serie de bondades que se derivan del uso de una metodología que de alguna manera sirve como un proceso de depuración, ¿no? De depuración de los sesgos y de lo contextual que tiene el conocimiento, que previene que el conocimiento sea parcial, sea incorrecto, y que reside en la metodología misma. Cuando se habla de una metodología del conocimiento científico, se está hablando de una suerte de depuración que tienen los procesos desde la verificación, la experimentación, vaya, procesos que se piensan que sí que son neutros. Y una cosa que, por ejemplo, los estudios CTG han probado, han investigado, han documentado muchísimo es que también ahí se pueden llegar a colar diferentes sesgos. Ahora bien, cuando estamos hablando de ejemplos de sesgos, por ejemplo, en investigación, yo quería hablarles, por ejemplo, del sesgo de asunción de igualdad o de diferencia en función del género, por ejemplo, documentado en la bibliografía de la investigación médica sobre pacientes, ¿no? Y, por ejemplo, que también a veces está acompañado de una presunción de no evidencia empírica. En este caso, muchas veces algo que ha pasado y se ha documentado en la investigación médica es que cuando la evidencia indica que mujeres, por ejemplo, ha entrado de esta manera, funciona de esta manera. Cuando la evidencia indica que mujeres y hombres se enferman o responden de forma distinta a los tratamientos o a las intervenciones preventivas disponibles, pero el abordaje usado en la clínica no tiene en cuenta estas diferencias, asumiendo a uno de los géneros como normativo y anulando al otro. Por ejemplo, en el caso de la detección y el diagnóstico de la patología cardiovascular de las mujeres, en donde, eh, en donde, por ejemplo, se ha detectado o se ha documentado que a la hora en que se está diagnosticando en general una afección cardiovascular en las mujeres, es tarde, ¿no? O se hace de manera muy tardía, o muchas veces no se llega a hacer el diagnóstico, ¿no? Porque dado que
se ha asumido que hay una forma, por ejemplo, igual de sintomatología, no se llega a detectar en el caso de las mujeres. Esto ha sido un caso pues, súper documentado y del que se ha hablado, ¿no? O sea, las mujeres a la hora que tienen una afección cardiovascular lo expresan, la sintomatología es diferente y casi siempre las personas, por ejemplo, encargadas de, por ejemplo, en una sala de urgencias, están pensando que la sintomatología es parecida, es exactamente la misma que en el caso de los hombres, y muchas veces pues se hace de manera tardía o puede haber consecuencias. Por ejemplo, también en el diagnóstico o en la prevención o tratamiento de un género respecto a otro, a igual necesidad, se confiere mayor credibilidad, urgencia a las quejas de salud de un género respecto a otro. Y aquí sí que se cuelan muchísimos estereotipos de género, ¿no? Sobre quién es creíble, o sea, quién le crees, ¿no? O quién puede estar, sí realmente no mintiéndote en cuanto a la queja, en cuanto a lo que estás sintiendo en ese momento. Y aquí se pueden colar estereotipos en torno a, es que como la paciente, ¿no? Es justamente una mujer, pues se puede estar desvalorizando, por ejemplo, su testimonio en ese momento, lo que te está diciendo que le aqueja. Esto ha sido muy documentado en la investigación médica, ¿eh? Aunque la evidencia disponible no justifique estas diferencias, por ejemplo, en el tratamiento sintomático de patologías cardiovasculares. Entonces, esto, por ejemplo, asumir igualdad o diferencia en función del género, esto, por ejemplo, en investigación médica ya ha sido abordado, ha sido bien importante señalarlo porque, claro, estás hablando de momentos muchas veces de urgencia, de momentos en que las personas necesitan esa atención médica. Bueno, eso sería, por ejemplo, un ejemplo de sesgo en la práctica, pero también en la investigación, ¿no? A la hora en que las referencias de investigación no están señalando estas diferencias o estas igualdades y que sean pertinentes. Ahora, otro sesgo, no solamente de la investigación médica muy extendido, ¿no? Es que generalmente los estudios se realizan en sujetos hombres o animales machos. Los modelos experimentales animales suelen ser, ¿no? Modelos machos. Y en este sentido, esto sí que ha sido tanto un síntoma, ¿no? Como una señal de una cosa mucho más profunda dentro de la manera en que se investiga en ciencias biológicas en general, como que también ha tenido consecuencias. Entonces va ligado sí con un desinterés por conocer o investigar determinados temas ligados con el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres cis. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la investigación sobre diferentes formas de anticonceptivos femeninos, esto ha estado, por ejemplo, ligado con la manera en que se desarrolló la investigación de los anticonceptivos, ¿no? Y también con la escasa investigación sobre anticonceptivos masculinos. Algunos de los supuestos invisibles, por ejemplo, que se han detectado en este tipo de investigación son, se fijan que la sexualidad femenina es la que debe ser controlada, ¿no? Cuando tú tienes anticonceptivos dirigidos hacia corporalidades femeninas, o sea, que corresponden, por ejemplo, a mujeres cis, estás diciendo de alguna manera que por lo menos dentro de el ámbito de las posibilidades y de las preocupaciones y del interés, es la sexualidad femenina la que debe ser controlada. Las mujeres son las únicas responsables de un control del embarazo, por ejemplo, ¿no? Que va muy relacionado con el primer punto, que no interesa o que no preocupa la investigación en la anticoncepción masculina, o que no es interesante o que no preocupan los efectos de los anticonceptivos en las mujeres que se han reportado, ¿no? Y esto no solamente, esto también se liga, por ejemplo, con todo un principio de depreciación de lo femenino dentro de las ciencias biológicas, ¿no? Que se ha visto que se conecta con diferentes ámbitos, se conecta con el ámbito, por ejemplo, de las teorías embriológicas y de la fecundación, y, por ejemplo, lo que ocurre a nivel celular cuando se feminizan ciertos componentes celulares, y también se ha visto cómo se puede llegar a sesgar la investigación de esos componentes celulares que han sido feminizados. Una cosa que ocurrió, por ejemplo, hace un par de décadas fue que se empezó a impulsar el estudio de los genes
no solamente nucleares, sino de los genes a nivel citoplasmático, por ejemplo, y de las cosas que ocurren a nivel citoplasmático que estaban feminizadas dentro, por ejemplo, de las teorías embriológicas, dentro de la estructura celular. Entonces, cuando hablamos de cómo hay sesgos que te van marcando prioridades científicas, sí que existen y sí que el género puede estar impactando en este sentido. Puede estar impactando en el terreno de qué se investiga y qué no se investiga. Esto que yo les comentaba sobre los genes nucleares y lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, a nivel citoplasmático, el citoplasma, fue señalado y de hecho se empezaron a estudiar a partir del señalamiento de esta diferenciación sin justificación, se impulsó muchísimo el estudio de los efectos maternos heredables. Y no solamente ahí, digamos que en general este patrón de depreciación de lo femenino, que además es de larga data, o sea, tiene una tradición enorme porque además se conecta con una concepción aristotélica sobre lo femenino y lo masculino, pues sí que ha impactado, no solamente ahí en la fecundación, también podemos verlo, por ejemplo, en toda esta cuestión sobre el tipo de modelos animales que se suelen escoger. Generalmente, por ejemplo, algunas recomendaciones de parte de asesores o tutores es escoge un modelo animal acorde, ¿no? Que tú puedas manejar, en el caso, por ejemplo, de que se esté asesorando una alumna, que no sea difícil, que tú puedas manejar, pero no escojas hembras. Entonces ahí va doble, por ejemplo, el sesgo, ¿no? Tanto pensar que posiblemente la alumna no sea capaz de manejar cualquier modelo experimental, pero también que debe de escoger machos, porque las hembras son muy complejas. Dirán, es que tienen un montón de factores y de variables que te van a meter en problemas, escoge machos. Entonces, esto sí va, de alguna manera, sorteando qué se investiga y qué no se investiga. ¿Qué problemas vas a preguntarte y vas a identificar y cuáles no? ¿Qué tipo de preguntas se plantean y cuáles no? A partir, por ejemplo, de valores vertidos, que en este caso son muchas veces valores contextuales, en el sentido de que obedecen, por ejemplo, una estructura de género y que van a estar marcando a través de una normatividad, ¿no? A través de cómo estamos pensando que funcionan esas relaciones de género, aunque no nos demos cuenta, pueden empezar a estar impactando la manera en que estamos produciendo conocimiento o lo que nos preguntamos sobre lo que decidimos, por ejemplo, estudiar. Se está definiendo tanto qué es lo intruso, qué es lo ajeno, qué es lo fronterizo, qué es lo valioso, ¿no? Se está definiendo incluso una cuestión sobre cuáles son temas de mujeres. Entonces, los estudios CTG van a empezar a lanzar toda una reflexión. Estos no son los sesgos, los únicos sesgos. Hay muchos otros sesgos que se han analizado, pero han lanzado una reflexión bien fuerte, bien robusta en torno a la pluralidad y a la composición de las comunidades científicas, en torno a pensar que una de las maneras en que los sesgos se pueden empezar a ir trabajando, ir desmontando, es a través de una comunidad científica que además está al tanto, por ejemplo, de lo que está pasando, pero que mantiene un diálogo constante, pero que además es plural. No puedes tener una comunidad científica en un sentido homogéneo. Tienes que tener una comunidad científica diversa. Los sesgos de género en modelos teóricos o preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando se ignoran cuáles son los supuestos de los modelos, cuáles son las áreas de interés, por ejemplo, que son relevantes para este modelo teórico, que a lo mejor son de otras áreas, que a lo mejor necesitas hacer trabajo interdisciplinario, que a lo mejor estás haciendo trabajo conductual o de etología, pero que también es relevante lo que se ha escrito en antropología o en sociología o en alguna otra área que no es del área STEM, sino que es de un área de humanidades o de un área de ciencias sociales, o que ignoras cuáles son los supuestos de los modelos y que no ves que pueden ser problemáticos o que pueden no ser sostenidos por todas las situaciones de aplicación, por ejemplo, de tu modelo. Los sesgos de género en la heurística, por ejemplo, en el planteamiento de la hipótesis, en la definición de las variables. Se piensa muchas veces que la manera en que se operacionaliza una hipótesis es un proceso neutral, que la manera en que tú vas a medir tus variables dentro de tu investigación es un proceso neutral, pero es una decisión en la que cuenta muchísimo el punto de vista de la persona que está haciendo su diseño, cómo lo vas a medir, cómo lo estás conceptualizando.
¿no? ¿Cuál es el ruido? ¿Qué es lo que consideras que es el ruido? ¿No? Muchas veces el sexo, por ejemplo, entra como una variable de ruido, por ejemplo, en investigaciones. Los sesgos de género en los diseños y en las muestras empleadas, por ejemplo, sobre el tamaño de tus muestras, sobre, en el caso, por ejemplo, de personas que trabajan con seres humanos, ya no se diga la gran diversidad que abarca esa muestra, ¿no? O si, por ejemplo, solamente estás considerando aspectos cuantitativos, ¿no? Para cosas tan importantes, por ejemplo, selección sexual en seres humanos muchas veces es bien pobre en metodologías. Algo que se ha visto es que es muy pobre en metodologías y suelen utilizar muestras bien pequeñitas. Los sesgos de género en la recogida, en el análisis y en la representación de los datos, porque muchas veces puede haber procesos de verdad de ocultamiento de tanto de, por ejemplo, de la relevancia evidencial de los datos, es decir, lo que tú estás considerando como evidencia, lo que te arrojó tu investigación y se ha documentado como a veces puede suceder en una investigación que la gente toma decisiones en torno a lo que presenta y a lo que no se publica, y a lo que no se publica, y que solamente, bueno, pues se hace una selección consciente sobre presentar solamente los resultados que de alguna manera sostienen, por ejemplo, lo que la investigación se había planteado. Sesgos en las prioridades científicas, en la interpretación de resultados o en la publicación. Muchas veces, ¿no? Vía generalizaciones o inferencias improcedentes sobre los alcances, ¿no? Sobre a lo mejor el tipo de relación causal que se piensa que se confirmó, pero pues no, no hay tal. Hay muchas maneras en que estos sesgos pueden estar trabajando. En general, cuando hablamos de cómo podríamos decir que funciona una investigación con perspectiva de género, y aquí voy a bajar esta barrita para que se vea, ahorita la muevo hacia arriba. Estamos hablando de que se ha preguntado los estudios CTG, las investigaciones con perspectiva de género sobre decíamos, el quién hace conocimiento, y han cuestionado muchísimo al sujeto incondicionado del conocimiento. Sobre esto hay una amplia bibliografía que una ya puede revisar, que uno ya tiene acceso a revisar sobre esta crítica al sujeto universal del conocimiento. También hay críticas maravillosas sobre la objetividad del conocimiento y sobre la neutralidad valorativa de la ciencia, cuestionando tanto esta objetividad tradicional, ya este concepto, ¿no? De acceso que digamos que se ha vertido dentro de la objetividad pensando que un acceso, como diríamos, privilegiado lo tiene la persona que se deshumaniza y que además la producción de la ciencia es desde esta neutralidad de valores, neutralidad valorativa. Ya hay también muchísimo escrito y déjenme decirles algo muy importante. Las críticas que hacen los estudios CTG no son críticas anticiencia, y eso es maravilloso para las personas que hacemos ciencia y que estamos interesadas en sí hacer una crítica que considere las diferentes dimensiones de la ciencia, las diferentes determinaciones que tiene la ciencia, pero que además nos interesa seguir manteniendo a la ciencia como un hábito en el cual se dirimen cosas importantísimas sobre quiénes somos, y que sí es importante seguir hablando en términos, por ejemplo, estratégicamente, en términos de la verdad, en términos del objetivo, pero de manera estratégica, porque desde allí podemos accionar sobre el mundo, podemos transformar el mundo. Entonces, el conocimiento situado también ha sido una parte súper importante. Voy a subir ya la barra. Esta consideración de que el conocimiento es un conocimiento situado, es contextual, es encarnado, no es un conocimiento deshumanizado, atemporal. Es importante reconocer que el género es una categoría constitutiva de la práctica de la investigación. Es importante reconocer que el carácter situado y contextual del saber y atender a las relaciones de poder que se están jugando cuando construyes, cuando reproduces conocimiento, ¿no? Que debes poner atención allí, ¿no? Eso nos habla de que se está pensando desde los estudios CTG una investigación que sea autorreflexiva, ¿no? Que sea responsable socialmente también.
Entonces, bueno, este es, por ejemplo, algunos conceptos básicos en torno a quién hace conocimiento y cómo se está haciendo el conocimiento. Es importante también traer esto que les decía yo, neutralidad valorativa de la ciencia. Se ha hecho una crítica muy importante en torno a lo que yo les decía, que la ciencia es autónoma y es íntegra de sus contextos. La filosofía de la ciencia ha dado múltiples avances, unas reflexiones maravillosas, no solamente de CTG, sino de lo que yo les decía que constituían los estudios CTS, incluso antes de que hubiera como tal estudios CTS, en torno a por qué es muy difícil sostener que la ciencia es autónoma y es íntegra respecto a sus contextos, o que puedes tener prácticas internas en la ciencia que no estén influidas por el contexto. Estas son dos tesis súper difíciles de sostener y que con la historia de la ciencia se ha visto que esto no ha sido el caso, ¿no? Y claro, pensar entonces, ¿cómo vamos a pensar la objetividad? Eso es muy importante. Bueno, las epistemologías feministas, los estudios ETG, han tenido diferentes acercamientos a la objetividad. Ya les decía yo que no son discursos anticiencia. Y de alguna manera se ha propuesto en términos de pensar más bien como una comunidad epistémica que establece, por ejemplo, a través de la intersubjetividad, a través de un consenso, digamos que la bondad que pueden tener tanto las explicaciones como lo que podría caracterizarse ya como objetividad de una investigación. Es decir, a través de un proceso de colaboración o de co-construcción en la que muchas personas dentro de la comunidad epistémica deben colaborar y deben de funcionar como foros críticos de ese conocimiento que se está produciendo. Una de las cuestiones que yo les decía hace un momento que ha sucedido es que este principio de depreciación de lo femenino que tiene larga data, que podemos rastrearlo incluso con una beta aristotélica, en muchas investigaciones eso no se pone en duda. Afortunadamente dentro de los estudios CTG sí cada vez más, ¿no? Es un principio así decir, a ver, ¿por qué estás diciendo que lo femenino, por ejemplo, el principio femenino es pasivo dentro de un evento reproductivo y por qué el elemento masculino es activo? Ahora ya se ve con muchísima más claridad, pero sorprendería de verdad ver la cantidad de diseños experimentales en donde esto no fue puesto en cuestionamiento. Entonces, la investigación desde los estudios CTG tiene una gran cantidad de elementos que han sido importantes frente a una investigación tradicional y que se ha visto que es importante poner entre paréntesis, en cuestionamiento, una serie de cosas que sí, que muchas veces fueron la manera en que nos enseñaron pues, que la ciencia tenía lugar. Los estudios de TG impactan tanto, por ejemplo, a las ciencias a un nivel institucional, nos ayudan a pensar nuevos espacios, cómo se manejan las jerarquías entre las áreas, nos ayudan a cuestionar la naturaleza de la ciencia como una actividad neutral y pensarla en lugar de esto como una actividad social humana, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene. Y los productos científicos nos ayudan también, nos da herramientas para poder estudiar, analizar los productos científicos. En general, se piensa que hay tanto una cuestión importante, les he dicho, principalmente en biología, pero no solamente en biología, no solamente en torno a un problema de producción de conocimientos, de que lo que produces, por ejemplo, podría ser una teoría que sea falsa, ¿no? O que esté errónea o que se sostiene sobre premisas falsas, esa sería una parte, sino que también ha habido una producción de ignorancia. Esa es una parte que han estudiado las epistemologías feministas y que también estos silencios, estas invisibilizaciones, los olvidos, los secretos, los ocultamientos, el no usar, por ejemplo, modelos animales femeninos, el no investigar, por ejemplo, por mucho tiempo el papel evolutivo del orgasmo, una serie de cosas tienen una razón que en última instancia descansa en las relaciones de género de una sociedad. Entonces, más que pensar que todo esto, por ejemplo, que ha ido encontrando los estudios CTG son excepciones, los estudios CTG los piensan como un proceso nativo y que debemos aprender a producir conocimiento desde estos sesgos y desde la humanidad, pero no a partir de ello de meritar lo epistémico que puede tener nuestros conocimientos, sino más bien para hacerlos más robustos,
para hacerlos mucho más, en este caso, no solamente epistémicamente robustos, ¿no? Adecuados para representar o explicar nuestra realidad, sino también para desfavorecer formas, por ejemplo, de opresión y subordinación desde la ciencia, el para qué, que yo decía en un principio. Y bueno, pues por supuesto que nos recuerdan el papel de la composición de las comunidades científicas. Es importante mantener la diversidad y la inclusión dentro de nuestras comunidades científicas, no solamente por una cuestión de justicia social, sino por una cuestión epistémica. Es epistémicamente relevante que nuestras comunidades científicas se mantengan siempre diversas. Entonces, bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas por parte de la audiencia, con mucho gusto las abordamos. Claro que sí. Muchas gracias, maestra Ana Cristina. Sí, tenemos dos preguntas hasta este momento. La primera es de Eric Sánchez Conde. Nos dice, gracias por la ponencia. Tengo que preguntar, ¿cuáles son los desafíos pendientes en la integración de la perspectiva de género en la práctica científica? Uy, Y, bueno, pues muchísimos, muchísimos, porque claro, en principio hay mucha resistencia, o sea, en torno, y sigue habiendo mucha resistencia en torno a la perspectiva de género. O sea, se piensa que si tú adoptas una perspectiva de género, tú estás sesgado. Entonces, hay que primero trabajar en torno a pues a una comprensión pues de las prácticas científicas, no porque algo tenga, porque una cosa es clara, en los estudios CTG, la posición política, vaya, nada se esconde debajo de la mesa. Uno dice, yo estoy haciendo ciencia desde esta perspectiva, pero es que eso ha sido algo que siempre ha ocurrido. Incluso desde una posición ¿no? supuestamente neutral, eso también ha ocurrido, solamente que no te lo dicen. No es como su carta de presentación. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a trabajar en torno a estas categorías sobre la neutralidad, sobre la naturaleza de las prácticas científicas, entender que los contextos sociales siempre impactan a la ciencia y que de esa manera se puede empezar a introducir después la PEG en este entendimiento. Sí. Excelente. La siguiente pregunta nos las dice Ale Picasso. Dice, hola, buenos días. Una pregunta. ¿Cuáles son los logros clave en la integración de la perspectiva de género en políticas y programas de ciencia y tecnología? Muchísimos, porque en principio, por ejemplo, se logró empezar a identificar que en la manera en que se organizan las instituciones ligadas con la ciencia, el género estaba impactando y sigue impactando. En todo esto que se ha localizado sobre segregación horizontal y segregación vertical, es muy importante, primero, que se haya señalado que ya ahora sabemos cómo, digamos, estamos organizadas, cómo funcionamos dentro de las ciencias para empezar a desmontarlo. O sea, para empezar a decir, bueno, si tú tienes un porcentaje de mujeres que no supera el 35% en áreas STEM, tienes que hacer algo. Entonces, eso también empieza a impactar, por ejemplo, las políticas públicas. Empezar a decir que el género impacta también la ciencia fue un paso muy importante para empezar a impulsar políticas para desmantelar justamente esas brechas de género. Entonces, también en torno a ya empezar a pensar los efectos epistemológicos que hay ya materializados, que ya se han materializado en la ciencia también, porque eso nos impacta directamente sobre estas categorías que usamos para pensarnos. Si pensamos, por ejemplo, en términos de una naturalización de lo binario como dicotómico excluyente, pero en términos de este binario de género, en donde las mujeres a lo doméstico, los hombres a lo público, por ejemplo, y pensamos que sí que la ciencia ha naturalizado y materializado la estructura de género en esas descripciones, entonces podemos tener también un espacio para libertad, para desmontar ese tipo, por ejemplo, de normatividades que, por supuesto, que impactan de diferente manera, pero muchas veces muy negativa a las personas. Entonces ha sido muy importante, muy relevante, pero falta mucho por hacer todavía. Excelente. Igual nos pregunta Ana García, ¿qué tan grave considera que es el atraso en el área de salud por tener una visión androcentrista? ¿Cuál es el siguiente paso de la CTG en la época actual? ¿De qué manera ayudará a mejorar la representación de las mujeres en el área no solo de las ciencias, sino en general?
Ajá. Primero lo de la salud, pues es bien grave porque, pues bueno, es que en general en ciencias STEM a veces estamos un poco resistentes en realidad a revisar un poco la filosofía de la ciencia. Y yo pienso que la filosofía de la ciencia debería de ser parte como así fundamental de la formación de cualquier persona en área STEM, porque ahí se te va a permitir justamente lo que yo decía hace ratito. Se te va a abrir una crítica, una concepción a una concepción tradicional de la ciencia, o sea, una concepción donde lo objetivo, lo neutral es supuestamente lo que abarca toda tu actividad científica. En el caso, por ejemplo, del personal de salud, igual que cualquier persona de áreas STEM, de áreas de la salud, pues pasa esto, mucho más grave porque además está ahí la cuestión del trato a pacientes, ¿no? Y ahí entran pues no solamente sesgos de género, sino sesgos de todos. Y sabemos que a veces hay mucha resistencia de parte de STEM, médicos, de todos, de decir, es que género para qué no es importante. Género para qué esos temas de mujeres. Género para qué si toda la, ay, es que estas mujeres son tan quejosas, de todo se quejan. Entonces, hay que trabajar en el sentido de, yo pienso que sí, de una obligatoriedad para personas de servicio público, para el personal médico, por supuesto que tendrían que tener de cajón cursos con perspectiva de género que se podría, no sé, empezar a implementar, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en la ENEO, en las facultades en donde salen estos profesionales que deberían sí de acreditarlo, pero no solamente acreditación masiva, así de no reviso si la gente realmente está aprendiendo, haciendo un cambio, sino si realmente falta mucho por hacer, hay que empezar a implementar esos candaditos pues para ver, a lo mejor va a haber gente que sí de plano nunca va a cambiar su visión androcéntrica y de muchas cosas, pero a lo mejor poco a poco podemos irlo haciendo. ¿Y sobre cuál es el siguiente paso de la CTG en la época actual? Todo, porque aún faltan todavía muchas áreas en donde no sabemos cómo está funcionando el género en términos estructurales, términos de horizontalidad y verticalidad, de esa segregación de brechas. Y también todavía falta muchísimo en áreas STEM trabajar cuál es el efecto epistemológico del género en las teorías, en las hipótesis, en todo esto. Entonces, aunque en biología se ha hecho mucho, falta muchísimo todavía por hacer. Esto apenas está llegando a ciencias STEM, tiene muy poquito. Entonces, pues la invitación es para eso, para que se interesen por este tipo de cosas. Son posibles hacer ciencia con perspectiva de género. Ha tenido resultados muy, muy, muy buenos. Gracias. Ok, la siguiente pregunta creo que ya igual se responde un poco con lo que acaba de comentar, que es cómo se podría erradicar este atraso en el área de salud, que mencionaba con concursos, pero también nos preguntan, ¿hay leyes o algo que ayude a resolver este problema? Yo hasta ahora, o sea, en cuestión de perspectiva de género, no. Que yo sepa que digan, esto es obligatorio, no. Sería muy bueno que aquí, por ejemplo, dentro de la Universidad Nacional sí se empezara a impulsar el carácter obligatorio. Sí. Excelente. Y por último tenemos la pregunta de Armando Camacho. Hola, disculpen, ¿tienen algún ejemplo de injusticias epistémicas relacionadas con prejuicio hacia hacia diversidades y cómo éstas afectan la comprensión y el conocimiento? Uy, sí, hay muchos. Una cosa, por ejemplo, que ha sucedido en el tema, por ejemplo, de salud y de enfermedades es que muchas veces se sexualizan y se hacen propias, por ejemplo, o de mujeres, o de hombres, o de comunidad, por ejemplo, LGBTQIA+. Y cosas que no, o sea, que no tienen ningún sentido, ningún respaldo experimental, como pensar que el VIH es una enfermedad, por ejemplo, propia de las personas de la comunidad LGBTQIA+. Eso no tiene ningún sustento. ¿No? Cuando estamos hablando de injusticias epistémicas, también estamos hablando en términos de que ahora ya se da un poquito más, pero miren, hay personas que cuando pensamos en cuestión de comunidad, por ejemplo, sexodiversa y disidencias sexuales, opera de manera diferente porque es un término paraguas, LGBTQIA+, el acrónimo es un concepto paraguas. Cada persona, digamos, y cada una de las diferentes dimensiones de los proyectos sexogenéricos que abarca el acrónimo, pues implica diferentes problemáticas. Una cosa, por ejemplo,
tanto, por ejemplo, las personas trans, hombres trans, mujeres trans, aunque son personas trans, viven y pasan por diferentes problemáticas. Pero muchas veces lo que yo sí puedo decir es que se atraviesa con el principio de depreciación femenino y que, por ejemplo, las subjetividades feminizadas o que están feminizadas dentro del acrónimo sí tienen participación de este principio de depreciación femenino. Algo que sucede, por ejemplo, que yo luego he comentado como una anécdota de esta ecóloga trans, Joan Rockgarden, maravillosa bióloga, excelentísima, que antes de ser Joan, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era su nombre, pero estaba en una presentación de su trabajo, me parece, y alguien comentó, alguien en el público comentaba que eso mismo que estaba presentando Joan, que estaba mucho mejor desarrollado por su hermano. Me parece que esta persona pensaba que era su hermano, Joan, antes de ser Joan. Y dijo, no, pero es que no, ella es muy buena, pero no. O sea, su hermano es maravilloso, es súper más excelente y todo esto. Y era la misma persona, era Joan. ¿Cómo operan las injusticias epistémicas hacia las subalternidades por razón de corporalidad, de género, por razón de orientación, por razón de, en este caso también pues de cualquier condición ligada con corporalidad, identidad, orientación con las mujeres? Pues de esta forma, muchas veces no se les escucha, no se les da prestigio, no se les da reconocimiento, están ocupando puestos de menor estatus, no toma de decisiones, en fin, y todo esto es precisamente lo que la perspectiva de género intenta localizar y desmantelar dentro de las áreas Listo. Bueno, excelente, muchas gracias. Agradezco esta ponencia tan importante, el tener esta perspectiva de, bueno, más bien esta cambiar esta perspectiva androcentrista de los estudios en cualquier área es algo muy importante, ya que como mencionabas justo, siempre se ha tenido al hombre como centro de el estudio de todo, pero ¿qué pasa con lo demás, verdad? Claro. Pues agradezco mucho que haya tenido el tiempo para compartirnos esto de parte de la comisión y igual invito a todas, todos y todes a participar en las siguientes actividades que se van a estar llevando a cabo durante estos días. Recordemos que termina hasta el 8 de diciembre en este segundo coloquio de Ciencias, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias, con nuestra siguiente charla que va a ser a cargo de la maestra Jessica Isabel Santana Méndez con el título La seguridad pública como aliada para la prevención de la violencia contra las mujeres en razón de género. Muchas gracias, maestra Ana Cristina. Pues eso sería todo. Terminamos justo en tiempo. Gracias. Gracias.